Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. Ethan siempre había sido un niño tranquilo y reflexivo, con una curiosidad que a menudo le llevaba a rincones del mundo donde otros rara vez se aventuraban. Nacido en el seno de una familia de clase media en un barrio conservador de Washington, D.C., la joven vida de Ethan estaba definida por rutinas, normas y expectativas. Sus padres, Susan y Michael, eran personas reservadas que se enorgullecían de llevar una casa disciplinada. Valoraban la tradición, la responsabilidad y la conformidad, especialmente en sus hijos. Ethan, el menor de 3 hermanos, debía seguir el ejemplo de su hermano y su hermana mayores, que encajaban perfectamente en la imagen de éxito y respetabilidad de la familia. Desde muy pequeño, Ethan sintió que era diferente de sus hermanos. Mientras ellos eran atléticos y extrovertidos, y se mezclaban fácilmente con sus amigos en la escuela y en el centro comunitario local, Ethan prefería los espacios tranquilos. Se pasaba horas sentado dibujando o leyendo, y su imaginación le llevaba a mundos muy distintos de aquel en el que vivía. Le encantaban el arte, los colores y las historias con personajes amables, que se entendían sin necesidad de palabras. Sus padres toleraban estas actividades tranquilas, considerándolas pasatiempos típicos de la infancia que con el tiempo se le pasarían. Suponían que, al igual que sus hermanos, Ethan pronto se interesaría por los deportes, las actividades al aire libre o los pasatiempos más normales que encajaban con su idea de cómo debía pasar el tiempo un niño pequeño. Pero a medida que Ethan crecía, sus intereses y su comportamiento se alejaban cada vez más de las expectativas de su familia. Era sensible, propenso a momentos de introspección y timidez, y encontraba consuelo en cosas que sus padres y hermanos solían tachar de tontas o sin importancia. Cuando su madre se dio cuenta de que prefería jugar con ciertos juguetes o pasar más tiempo con ella que con su padre, se preocupó y la animó, con suavidad pero con insistencia, a que se uniera a su hermano en juegos más rudos al aire libre. Ethan intentaba seguir las indicaciones de su familia, imitando las acciones de su hermano y los juegos a los que jugaba, pero a menudo se daba cuenta de que se retiraba cuando las actividades se volvían demasiado ruidosas, agresivas o competitivas. A veces, estas cosas le resultaban extrañas, incómodas e incluso aterradoras. Michael, el padre de Ethan, se sentía cada vez más frustrado por el comportamiento de su hijo menor. Michael, un hombre que valoraba la fuerza, la resistencia y la disciplina, creía que los niños tenían que aprender a endurecerse para sobrevivir en el mundo. Había inculcado estos valores a los hermanos mayores de Ethan, que le devolvían sus expectativas, ganándose su aprobación y sus elogios. Pero con Ethan, las cosas eran distintas. A Michael le costaba entender el carácter tranquilo de su hijo y veía su sensibilidad como un defecto, algo que había que corregir. Empezó a expresar su decepción de forma sutil pero inconfundible, a veces con comentarios durante las cenas familiares o con su tono frío y despectivo cuando Ethan buscaba su atención. Ethan, aunque joven, era perspicaz. Percibía el trasfondo de desaprobación de su padre, y trataba de adaptarse a la imagen que éste tenía de un hijo como Dios manda. Pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que no podía cambiar lo que sentía por dentro. Su preferencia por la soledad, su necesidad de dulzura y su amor por los colores y la creatividad eran partes intrínsecas de él que no podía dejar de lado. Cada intento de conformarse le hacía sentirse más solo, más alejado de su familia, y con cada intento fallido aumentaba la decepción de su padre. En la escuela, la sensación de aislamiento de Ethan aumentaba. Sus compañeros no tardaron en darse cuenta de que era diferente de los demás chicos, una cualidad que le convertía en blanco fácil de las burlas. Ethan no era tan ruidoso ni enérgico como sus compañeros, no participaba en los deportes y tendía a quedarse solo durante el recreo, dibujando en trozos de papel o leyendo libros en un rincón del patio. Algunos de los otros chicos empezaron a burlarse de él, captando las sutiles señales que lo marcaban como un extraño. Le insultaban, imitando su voz tranquila y sus gestos suaves con tonos exagerados y burlones. Cada burla, cada risa burlona, iba minando los pequeños fragmentos de confianza que le quedaban, haciéndole sentir expuesto, como si su propia naturaleza fuera algo de lo que avergonzarse. En casa, el acoso que sufría en la escuela se veía agravado por el ambiente frío de su familia. Sus hermanos, que no tenían paciencia con el carácter tranquilo de Ethan, se unieron a las burlas, imitando el lenguaje de los chicos del colegio. Su hermano, un atleta estrella, y su hermana, popular por derecho propio, veían el comportamiento de Ethan como un signo de debilidad.
para ellos, era simplemente diferente de una forma que no podían entender ni apreciar. Ponían los ojos en blanco cuando hablaba, o le ignoraban por completo, desestimando sus intereses y así haciéndole sentir invisible en su propia casa. Susan, su madre, era más empática, pero también se sentía limitada por las expectativas sociales que la rodeaban. Aunque a veces consolaba a Ethan tras encuentros especialmente duros, lo hacía en voz baja, a menudo considerándolo solo una fase. Sus intentos de protegerlo eran poco entusiastas, vacilantes, como si temiera la reacción de Michael en caso de que percibiera alguna suavidad hacia lo que él consideraba la habilidad de Ethan. Para mantener la armonía en el hogar, a menudo evitaba intervenir por completo, haciendo la vista gorda ante las burlas y la frialdad dirigidas a Ethan. Aunque sentía una punzada de culpabilidad, su lealtad a los valores de su marido y su deseo de mantener una imagen familiar normal eran más fuertes. Este rechazo de su familia, combinado con el acoso en la escuela, creó un profundo pozo de soledad dentro de Ethan. Empezó a replegarse sobre sí mismo, evitando el contacto visual y hablando solo cuando era necesario, como si sus palabras pudieran traicionar alguna parte oculta del que el mundo consideraba tan equivocada. Por la noche, se quedaba tumbado en la cama, escuchando el silencio de la casa a su alrededor, preguntándose por qué era tan diferente, y por qué todo lo que hacía parecía decepcionar o disgustar a aquellos a los que se suponía que quería. Con el paso de los meses, el sentido de sí mismo de Ethan se convirtió en una fuente de vergüenza constante. Ya no hacía dibujos ni traía libros de la biblioteca, y empezó a distanciarse de las cosas que antes le alegraban, ocultando cualquier parte de sí mismo que pudiera provocar críticas. Pero reprimir esas partes de sí mismo no le acercaba a la aceptación. Al contrario, se sentía vacío, como si estuviera borrando poco a poco su propia existencia, en un intento inútil de convertirse en alguien a quien su familia pudiera querer. La sensación de rechazo le seguía a todas partes, ensombreciendo sus interacciones en la escuela, en el barrio e incluso en su propia casa. Se sentía como un fantasma, a la deriva por su vida, desapercibido, sin que apenas se notara su presencia a menos que alguien le criticara o se burlara de él. Su mundo se hizo cada vez más pequeño, reducido a los espacios donde podía estar solo, donde no tenía que enfrentarse a los constantes recordatorios de sus defectos y sus diferencias. La joven mente de Ethan no podía entender del todo por qué le trataban así, pero interiorizó el rechazo, la sensación de que estaba intrínsecamente equivocado. Le atormentaba un resentimiento creciente, una ira silenciosa que latía a fuego lento bajo su exterior tímido y modesto. Pasaba más tiempo a solas, sumido en sus propios pensamientos, su imaginación se volvía más oscura mientras luchaba contra el sentimiento de traición y la desesperanza de ser aceptado por lo que era. En esos momentos de intimidad, Ethan se sentaba solo, preguntándose por qué su familia no podía ver la persona que era, porque no podían quererle como él necesitaba que le quisieran. Empezó a sentirse como si estuviera atrapado, no solo en un cuerpo y una identidad que su familia no podía aceptar, sino en una vida en la que era inlesible, nómado y constantemente castigado simplemente por existir como era. Estos pensamientos, que se arremolinaban en la mente de un niño solitario e incomprendido, se fueron oscureciendo, moldeando su percepción del mundo y de la gente que le rodeaba. Empezó a ver a su familia no como una fuente de amor o protección, sino como una barrera para su felicidad, una fuerza que le hacía sentirse pequeño, inadecuado e indigno de amor. En las profundidades de su soledad, el inocente anhelo de aceptación de Ethan se había transformado en algo irreconocible, y su dolor se había endurecido hasta convertirse en una fría determinación que él mismo apenas podía comprender. Esta rabia silenciosa permanecería latente, cociéndose a fuego lento bajo capas de soledad y vergüenza, hasta el día en que finalmente estalaría, cambiando el curso de su vida y el de su familia para siempre. A medida que Ethan crecía, las discretas diferencias que antes le hacían único se convirtieron en signos de vulnerabilidad, que atraían la atención de sus compañeros y familiares. Sus intereses, manierismos y la forma de hablar suave que antes le resultaban naturales ahora parecían invitar a la burla y la crítica de casi todos los que le rodeaban. Cada día parecía una prueba en la que estaba condenado a fracasar, y cada interacción reforzaba su condición de extraño. El mundo, al que antes se había acercado con curiosidad e inocencia, le parecía ahora un lugar hostil, un laberinto de acusaciones, decepciones y crueldad del que no tenía escapatoria. En la escuela, Ethan se convirtió en un blanco fácil para sus compañeros. Los niños pueden ser despiadadamente perceptivos,
identificando rápidamente cualquier cosa que distinga a alguien, y la timidez y sensibilidad de Ethan eran precisamente las cualidades que le hacían destacar. No jugaba a los juegos bruscos de los que disfrutaban los demás niños, y su interés por el dibujo, la lectura y las actividades tranquilas le dejaba aislado durante el recreo y la comida. Sus compañeros se burlaban de él, le insultaban, y le decían cosas que apenas entendían pero que sabían que eran para ir. Se burlaban de su dulzura, le empujaban hasta que reaccionaba. Si Ethan lloraba o mostraba algún signo de emoción, solo servía para alimentar su crueldad. Los momentos que pasaba solo, escondido en un rincón o bajo el tobogán del patio, eran su único refugio contra el acoso implacable. Los profesores, abrumados o indiferentes, no se daban cuenta de las señales de angustia de Ethan. Rechazaban las burlas como un juego inofensivo, ignorando la sutil dinámica de poder en juego y la profundidad del sufrimiento de Ethan. Si alguna vez se atrevía a contarles lo que le pasaba, a menudo recibía respuestas que minimizaban su dolor. «Tienes que endurecerte, Ethan», le decían, o ignoralos, al final pararan. Pero el acoso no cesaba, y sus compañeros percibían su vulnerabilidad y se aprovechaban de ella, sabiendo que no contaba con el apoyo de adultos que pudieran protegerle. Con el tiempo, Ethan dejó de intentar pedir ayuda. Se sentía invisible, como si el mundo le hubiera dado la espalda. En casa, el rechazo y la alienación que experimentaba Ethan no hacían más que intensificarse. Su familia, que debería haber sido su apoyo y fuente de consuelo, se convirtió en un frente más en la guerra contra su sentido del yo. La decepción de su padre se había convertido en desdén, y su paciencia se agotaba cuando Ethan seguía resistiéndose a encajar en el molde que su familia le había impuesto. Las críticas sutiles de Michael se convirtieron en hostilidad abierta, su frustración hirviendo en palabras duras y castigos ocasionales. Veía la sensibilidad de Ethan como una forma de debilidad, algo que había que disciplinar, y empezó a creer que podía corregir el comportamiento de su hijo con el suficiente rigor. Cada vez que Ethan mostraba rasgos que su padre consideraba blandos o poco masculinos, Michael respondía con sermones severos, recordando a Ethan las expectativas que no estaba cumpliendo. Hablaba con una voz cargada de desprecio, y sus palabras estaban impregnadas de decepción, cuando le decía a Ethan que tenía que comportarse como un chico de verdad y endurecerse. Cada palabra golpeaba a Ethan como un puñetazo, haciéndole sentir pequeño y avergonzado. La desaprobación de su padre se convirtió en una presencia constante en su vida, un peso que llevaba consigo donde quiera que fuera, erosionando su sentido del valor. Con el tiempo, Ethan llegó a asociar el amor de su padre con la conformidad, creyendo que solo sería aceptado si enterraba las partes de sí mismo que sentía más auténticas. Los hermanos de Ethan también se hicieron cómplices de su rechazo. Habían captado la decepción de su padre y absorbido su actitud desdenosa hacia las diferencias de Ethan. Sus hermanos mayores se unían a ellos para burlarse de él, imitando su voz o haciéndole bromas sobre sus aficiones delante de sus padres, seguros de que recibirían risas o una aprobación silenciosa en lugar de una reprimenda. Veían la naturaleza amable de Ethan como algo digno de burla, un defecto que merecía ser ridiculizado más que comprendido. Para ellos, era una fuente de diversión, un blanco para sus propias frustraciones e inseguridades, alguien a quien podían menospreciar sin temor a las consecuencias. La madre de Ethan, que podría haber sido una fuente de consuelo, era demasiado pasiva para intervenir, vio la crueldad a la que se enfrentaba su hijo, pero prefirió guardar silencio, esperando que con el tiempo se le pasara. Consideraba que la sensibilidad de Ethan era una faz, una rareza que desaparecería con el tiempo, y era reacia a alterar la frágil paz familiar defendiéndolo. Cuando Ethan acudía a ella tras un encuentro especialmente duro con su padre o sus hermanos, ella solo le ofrecía una compasión, cepilándole el pelo o dándole un breve abrazo antes de decirle que se esforzara más o fuera fuerte. Ethan empezó a sentir que incluso el amor de su madre era condicional, dependiente de su capacidad para ajustarse a sus expectativas. Su reticencia a protegerle le hizo sentirse aún más solo, como si no tuviera ningún aliado, ningún refugio seguro, ni siquiera en su propia casa. A medida que los meses se convertían en años, el aislamiento de Ethan se acentuaba. Las pocas alegrías que había encontrado antes dibujar, leer e imaginar un mundo más amable empezaron a desvanecerse a medida que se encerraba más en sí mismo. Dejó de compartir sus intereses con nadie, ocultando sus dibujos y libros como si fueran secretos vergonzosos en lugar de fuentes de consuelo. Aprendió a agachar la cabeza, a permanecer callado y a evitar llamar la atención.
Pero ni siquiera su silencio le salvó de las incesantes burlas de sus compañeros de clase o del desdén de su familia. Cada interacción se convertía en un recordatorio de sus insuficiencias, un testimonio de su fracaso a la hora de cumplir las expectativas del mundo. El sentido de sí mismo de Ethan empezó a erosionarse, sustituido por un creciente entumecimiento que arraigó en su corazón. Sentía como si estuviera desapareciendo poco a poco, como si cada rechazo lo fuera desgastando hasta que no quedara más que un cascarón del niño que había sido. Pasaba las horas solo en su habitación, mirando las paredes, sintiendo el peso de su propia soledad. Sus pensamientos se volvieron hacia su interior, oscuro y silencioso, un refugio donde refugiarse de los ojos críticos del mundo. En su mente, empezó a construir una fortaleza, un lugar donde esconder las partes de sí mismo que los demás consideraban inaceptables, un lugar donde estar a salvo del ridículo y el rechazo que parecían seguirle a todas partes. Pero el aislamiento que le protegía también le endureció. La fortaleza que construyó en su mente se convirtió en una prisión, atrapándole en su propia amargura y resentimiento. Se sentía traicionado por la gente que se suponía que le quería, abandonado por una familia que le consideraba una vergüenza más que un hijo. Cada día, su ira crecía, hirviendo a fuego lento bajo la superficie, alimentándose del abandono y la crueldad que soportaba. Empezó a ver a su familia no como personas que le querían, sino como opresores, barreras a su felicidad y aceptación. Cuando cumplió 9 años, Ethan se había convertido en un fantasma en su propia vida. Pasaba los días en medio de la niebla, con los ojos bajos, la voz apenas un susurro, y una presencia casi invisible. Sus compañeros de clase seguían burlándose de él, percibiendo la creciente vulnerabilidad que lo convertía en un blanco aún más fácil. En casa, la indiferencia de su familia se acentuaba, y sus ocasionales actos de crueldad parecían más rutina que malicia. El mundo de Ethan se había convertido en un mundo de silencio y sombras, un lugar en el que solo existía en la periferia, observando cómo los demás vivían vidas llenas de risas, conexión y amor, cosas que había llegado a creer que nunca experimentaría. El aislamiento que le rodeaba se volvió asfixiante, un peso que se hacía más pesado cada día que pasaba. Ethan empezó a sentirse atrapado, como si su vida fuera un laberinto sin salida, una serie de muros que se cerraban a su alrededor sin dejarle ningún lugar al que volver. La soledad que antes había sido un dolor silencioso se convirtió ahora en un vacío que lo consumía, un vacío que amenazaba con tragárselo entero. Pasaba largas noches en vela, con la mente llena de pensamientos que apenas podía comprender, una mezcla de ira, pena y anhelo que se retorcía en su interior como una tormenta. En las profundidades de su soledad, la ira de Ethan empezó a tomar una nueva forma. Ya no era un resentimiento pasivo, una amargura silenciosa se convirtió en algo más oscuro, más centrado. Empezó a pensar en la gente que le había hecho daño, en los familiares que le habían rechazado, en los compañeros de clase que se habían burlado de él, y sintió que se apoderaba de él una fría determinación. Sabía que nunca podría escapar del dolor que le causaban, que nunca encontraría la paz mientras ellos estuvieran en su vida. Su mente empezó a pensar en la venganza, en una forma de poner fin a su sufrimiento, de liberarse de la prisión que habían construido a su alrededor. El corazón de Ethan, antaño inocente, se había convertido en un pozo de amargura, una oscuridad que se hacía más profunda con cada acto de rechazo y crueldad. Ya no sonaba con la aceptación ni con el amor, solo sonaba con escapar, con un mundo en el que estuviera libre de las personas que le habían hecho sentir pequeño, indigno e invisible. Cuando Ethan cumplió 10 años, el mundo en el que vivía se había convertido en algo que apenas reconocía, un lugar donde cada mirada y cada palabra parecían estar impregnadas de juicio y crueldad. En su joven mente, luchaba por comprender por qué le tenían tanta antipatía, porque la gente que debería haberle querido la gente en la que una vez confió le trataba con desprecio o indiferencia. Al principio, se había culpado a sí mismo, convencido de que había algo malo en él, algún defecto que le hacía indigno de amabilidad. Pero con el tiempo, esa culpa se había transformado en algo más: resentimiento, ira y una creciente convicción de que su sufrimiento se lo infligían los demás. La ira de Ethan empezó como un sentimiento silencioso y persistente que intentaba ignorar, relegándolo a las profundidades de su mente. Pero por mucho que intentara enterrarla, la ira siempre estaba ahí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Cada vez que soportaba una palabra dura de su padre, o una risa burlona de sus hermanos, la rabia crecía un poco más. Era como un fuego latente, tenue pero implacable, que se alimentaba de cada desaire, cada insulto, cada momento de rechazo.
La ira de Ethan se convirtió en su compañera silenciosa, la única presencia constante en su vida, un extraño consuelo en un mundo en el que se sentía completamente solo. A medida que su ira crecía, Ethan se refugiaba cada vez más en su mente, encontrando consuelo en sueños y fantasías. Pero no eran las fantasías inocentes de un niño pequeño, eran oscuras y vengativas, llenas de imágenes de venganza contra aquellos que habían hecho su vida tan dolorosa. En estos escenarios imaginarios, ya no era pequeño e impotente, era fuerte, decidido, capaz de infligir el mismo dolor que había soportado. Las ensonaciones de Ethan se volvieron elaboradas, detalladas, una forma de recuperar la sensación de control sobre una vida que parecía fuera de su alcance. Se sentaba solo en su habitación mirando las paredes, y su mente se adentraba en esas fantasías con un tranquilo desapego. En su imaginación, era capaz de acallar la voz airada de su padre, de poner fin a las burlas de sus hermanos, de borrar los ojos críticos de sus compañeros de clase. En su mente, podía crear un mundo en el que se viera libre de su crueldad, un mundo en el que ya no se viera obligado a encerrarse en sí mismo para evitar su desprecio. Empezó a disfrutar de estos pensamientos, encontrando una extraña paz en ellos, un respiro de la constante presión de intentar adaptarse a una vida que nunca podría aceptar de verdad. Las fantasías de Ethan se volvieron más oscuras con el paso de las semanas, pasando de vagos pensamientos de huida a intrincados planes de venganza. Empezó a imaginar momentos concretos, a revivir los peores casos de acoso y rechazo, y en su mente los reescribía, dando la vuelta a la tortilla contra quienes le habían hecho daño. Sus compañeros de clase, que se reían de su voz tranquila y sus modales suaves, se convirtieron en objetivos en su mente, cada uno de ellos un villano, en la retorcida historia que creó para dar sentido a su dolor. Los miembros de su familia, que le habían dado la espalda, se convirtieron en figuras de resentimiento, símbolos del confinamiento y la soledad que sentía cada día. Cada noche, mientras yacía en la cama, volvían estos pensamientos, un ciclo de amargura y tristeza que llenaba su mente hasta que apenas podía pensar en otra cosa. La oscuridad de su corazón parecía un ser vivo, una criatura que se hacía más fuerte cada vez que recordaba una palabra cruel o una risa mordaz. Ethan dejó de intentar luchar contra esos sentimientos, dejó que lo consumieran, encontrando consuelo en la ira y el poder que sentía en esos momentos imaginarios de venganza. En su mente tenía el control, tenía fuerza y ya no era el niño indefenso e invisible que el mundo veía. Con el tiempo, la línea entre fantasía y realidad empezó a difuminarse. Las ensonaciones de Ethan ya no parecían pensamientos inofensivos, sino algo más concreto, un plan, una posibilidad. Se sentaba en silencio, imaginándose a sí mismo llevando a cabo la venganza que había sonado, y sentía una sensación de satisfacción, una liberación de la amargura que había arraigado en su alma. Cuanto más pensaba en ello, más real le parecía, como si pudiera alcanzar y tocar ese oscuro futuro que había creado en su mente. Era una sensación extraña y aterradora, pero al mismo tiempo estimulante, un atisbo de libertad en un mundo que solo le había ofrecido dolor. El comportamiento de Ethan empezó a cambiar a medida que abrazaba estos oscuros pensamientos. Se volvió más frío y retraído, y su comportamiento, antes tímido, fue sustituido por una expresión inexpresible. Ya no le importaba la desaprobación de su familia, ni las burlas de sus compañeros de clase. Sus palabras y acciones parecían insignificantes en comparación con los planes que tenía en su mente. Para él, no eran más que actores de una historia que estaba reescribiendo, personajes que ya no tenían poder sobre él. Su indiferencia inquietaba a su familia, que se había acostumbrado a su sensibilidad, a sus discretos intentos de ganarse su aprobación. Ahora, cuando se burlaban de él o lo criticaban, él les devolvía la mirada con un distanciamiento tranquilo, casi escalofriante, como si viera algo que ellos no podían entender. En el colegio, sus compañeros también notaron el cambio. El chico tranquilo y tímido que antes se estremecía ante sus insultos ahora parecía distante, indiferente, como si ya no le afectaran sus palabras. Los matones, que antes disfrutaban atormentándole, empezaron a perder interés al ver que ya no reaccionaba, que ya no les daba la satisfacción de verle herido. Pero esta nueva distancia, este extraño distanciamiento, no hacía sino alimentar aún más el resentimiento de Ethan. Veía su desinterés como otra forma de rechazo, otra forma en la que el mundo se negaba a verle, a reconocer su dolor. La mente de Ethan se convirtió en un lugar oscuro, un mundo que había construido para protegerse del rechazo y la soledad que le perseguían. Sus sueños, antaño inocentes, se habían convertido en algo retorcido, algo que a veces le asustaba incluso a él,
pero se aferraba a esos pensamientos como salvavidas, una forma de sobrevivir en un mundo que no le había dado nada. Su ira se convirtió en su armadura, su odio en un escudo contra el dolor de su vida cotidiana. En su mente, ya no era un niño impotente, era una fuerza, alguien que podía tomar las riendas de su propio destino, que por fin podía hacer que aquellos que le habían hecho daño sintieran el mismo dolor que él había soportado durante tanto tiempo. A medida que sus fantasías se volvían más oscuras, Ethan empezó a plantearse la logística de sus planes. Se sentaba en su habitación a pensar en los detalles, imaginando cada paso, cada movimiento. Conocía de memoria las rutinas de su familia, sus hábitos, los momentos en que la casa estaba tranquila y vacía. Empezó a fijarse en pequeños detalles, en cosas en las que nunca se había fijado, como si se estuviera preparando para algo inevitable, algo de lo que ya no podía apartarse. En su mente, parecía casi un juego, un rompecabezas que iba armando, y cada pensamiento lo acercaba a una sensación de cierre, de paz. La oscuridad que había crecido dentro de Ethan ya no era solo una emoción, era un propósito, una meta. Sentía como si hubiera encontrado algo real, algo que solo le pertenecía a él, un plan que nadie podía arrebatarle. Su aislamiento, su soledad, su ira, todo se convirtió en combustible para este plan, piezas de un rompecabezas que él podía controlar. En su mente, había creado un mundo nuevo, en el que ya no estaba a merced de los demás, en el que ya no era víctima de su crueldad. Encontró una extraña satisfacción en este pensamiento, una sensación de libertad que nunca había conocido. Pero bajo la superficie aún quedaba una pequeña parte de él, asustada, un trozo del niño que había sido, un niño que solo quería ser querido y aceptado. Esta parte de él estaba aterrorizada por la oscuridad que había abrazado, por los planes que había hecho en su mente. Sentía un profundo dolor por la vida que había perdido, por la inocencia que le habían robado. Pero cada vez que ese dolor amenazaba con abrirse paso, él lo empujaba hacia abajo, enterrándolo bajo capas de ira y amargura, diciéndose a sí mismo que no necesitaba amor, que no necesitaba amor, que no necesitaba aceptación. En el mundo que había creado en su mente, estaba solo, y eso era suficiente. La creciente oscuridad de Ethan se convirtió en su identidad, un escudo contra el dolor que una vez lo había consumido. Ya no temía el juicio de los demás, ya no buscaba la aprobación de su familia. Era libre como nunca antes lo había sido, libre de las expectativas y limitaciones que habían definido su vida. El niño que había sido había desaparecido, sustituido por algo más duro, más frío, una persona que podía enfrentarse al mundo con un tranquilo distanciamiento, una persona a la que ya no le importaba el amor que nunca recibiría. A medida que el resentimiento de Ethan se acentuaba, sus pensamientos empezaron a cristalizar en una idea única e ineludible: tendría que escapar. Pero para él, escapar significaba algo más que huir, significaba encontrar una forma de acabar con su sufrimiento de una vez por todas, eliminando a aquellos que sentía que le habían atrapado en una vida de dolor. En su mente, el mundo que le rodeaba se había convertido en una jaula, y las personas que había en ella, en los barrotes que le impedían ser libre. Lenta y metódicamente, empezó a convertir sus fantasías en algo concreto, un plan que le separaría de la vida que despreciaba y de las personas a las que consideraba responsables de su tormento. La planificación se convirtió en una obsesión, un ritual que llevaba a cabo en la tranquilidad de su habitación, repasando cada detalle en su mente hasta que era perfecto. Ethan conocía de memoria las rutinas de su familia, sabía cuándo se levantaba su padre cada mañana, cuándo se acostaba su madre y cuándo estaban más distraídos sus hermanos. Utilizaba estos conocimientos como piezas de un rompecabezas, construyendo un mapa mental de la casa que le permitiera moverse sin ser detectado, para llevar a cabo su plan con precisión. Cada detalle era importante, cada paso cuidadosamente considerado y ensayado en su mente. Sentía una sensación de poder en esta preparación secreta, un dominio sobre la vida que siempre había sentido fuera de su control. En los días previos a la noche que había elegido, Ethan empezó a practicar sus movimientos. Al amparo de la oscuridad salía de la cama y caminaba en silencio por la casa, comprobando los crujidos del suelo, memorizando los caminos más silenciosos de una habitación a otra. Aprendió a respirar despacio, a calmar su corazón, a confundirse con las sombras. Cada práctica le acercaba más a su objetivo, y cada movimiento exitoso le hacía sentirse más fuerte, más capaz. Ya no se veía a sí mismo como una víctima, sino como alguien que podía tomar el control, alguien que podía poner fin a su sufrimiento mediante sus propias acciones calculadas.
Los preparativos de Ethan iban más allá de sus movimientos. Seleccionó cuidadosamente las herramientas que necesitaría. En la cocina, se fijó en los cuchillos y eligió uno que le pareciera sólido y equilibrado en la mano. Cuando sus padres no estaban cerca, practicaba sujetándolo, sintiendo su peso, imaginando cómo se sentiría al blandirlo por fin en defensa de su propia libertad. La espada se convirtió en un símbolo de su determinación, un recordatorio silencioso del poder que se le había negado y que ahora estaba dispuesto a reclamar. La escondió en su habitación, oculta bajo las tablas sueltas del suelo, y la comprobaba cada noche, como si quisiera confirmar que su vida seguía estando al alcance de la mano. Mientras continuaba con sus preparativos, Ethan se fue distanciando emocionalmente. Ya no sentía las mismas punzadas de culpa o miedo que antes le atormentaban. En cambio, se sentía tranquilo, con la mente concentrada en la noche que había elegido, y en los cuidadosos pasos que daría para darle vida. Las palabras de su familia, su desprecio y desaprobación, ya no le llegaban, eran solo ruido de fondo, los últimos actos de personas que pronto seguían de su vida. Los observaba con un extraño desapego, viéndolos menos como miembros de su familia y más como obstáculos que debía superar. Cuando por fin llegó la noche elegida, Ethan tenía la mente en blanco, sin dudas ni vacilaciones. La casa estaba a oscuras y en silencio, su familia dormía en sus camas, ajena a la tormenta que se avecinaba en las sombras. Estaba tumbado en la cama, con los ojos abiertos, esperando a que los sonidos del sueño se apoderaran de la casa. Cada detalle que había practicado, cada movimiento que había ensayado, se sentía grabado a fuego en su mente, listo para ser ejecutado con perfecta precisión. Su corazón latía sin cesar mientras esperaba, sintiendo el peso de la espada oculta bajo el suelo, el frescor del aire nocturno contra su piel. Lentamente se levantó de la cama, moviéndose con la facilidad y la calma de alguien que ya lo había hecho innumerables veces. Avanzó por el pasillo, echando un breve vistazo a las habitaciones de sus hermanos, observando el suave subir y bajar de sus pechos mientras dormían. La habitación de su madre era la siguiente, con la puerta ligeramente entreabierta, dejando ver su silueta contra la ventana iluminada por la luna. Por un breve instante, un destello de duda cruzó su mente, un leve recuerdo de la familia a la que una vez anheló pertenecer. Pero ese destello se apagó rápidamente con el recuerdo de cada insulto, cada rechazo, cada rirada de decepción. En la habitación de su padre encontró al hombre que más tiempo había ensombrecido su vida, el hombre cuyas duras palabras y frías miradas habían dejado cicatrices que ningún tiempo podría curar. Ethan observaba a su padre mientras dormía, sin sentir miedo, solo una resolución tranquila y firme. Había pasado tantas noches en vela, atormentado por la voz de aquel hombre en su cabeza, pero ahora solo sentía paz. La rabia que antes le consumía se había convertido en algo más frío, algo que le permitía moverse sin vacilar, sin sentir. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, Ethan regresó a su habitación, recogiendo las pocas pertenencias que había empaquetado. No sintió satisfacción ni alivio, solo un extraño vacío, una sensación de oquedad que provenía de la finalidad de sus actos. La vida que había conocido, las personas que lo habían formado a través del dolor y el rechazo, habían desaparecido. Había cortado sus lazos con ellos, se había liberado de la jaula que habían construido a su alrededor. Era libre, pero no sentía alegría ni triunfo, solo una calma tranquila e inquietante que se asentaba sobre él como una sombra. Con una última mirada a la casa, Ethan salió a la noche, con el peso de sus acciones presionándole, pero sintiéndose extrañamente ligero. El mundo exterior era oscuro y silencioso, un vacío que se extendía infinitamente ante él. Se alejó de la vida que había dejado atrás, de la familia a la que una vez había llamado suya, sintiendo como si entrara en otro mundo completamente distinto. Ya no quedaba nadie que lo juzgara, nadie que lo hiciera sentir pequeño, indigno o invisible. Por primera vez, estaba realmente solo. La noche estaba llena de silencio, una quietud casi sagrada que envolvía la casa de los Mahoney en un manto pesado y silencioso. La oscura casa permanecía intacta con sus habitantes plácidamente dormidos, inconscientes de las sombras que se acumulaban en los rincones. Ethan avanzó por la casa con pasos cuidadosos y mesurados, con el rostro inexpresivo y la mente vacía de dudas o temores. Aquella era la noche para la que se había estado preparando, y cada detalle parecía ensayado, cada paso una parte familiar del plan que había hervido en su mente durante tanto tiempo. Salió de su habitación y su pequeña figura se confundió con la oscuridad, una mera sombra en la quietud de la noche. Sus sentidos se agudizaron,
Cada crujido del suelo, cada crujido de la vieja casa que se asentaba le alertaba de su entorno. El cuchillo que había elegido yacía pesado en su mano, su frío acero como compañero silencioso en el acto que estaba a punto de cometer. Sintió su peso como una fuerza que lo anclaba a tierra, algo real y sólido, un recordatorio de que tenía el control, de que tenía su propio destino en sus manos. La primera parada de Ethan fue el dormitorio de sus padres. Se detuvo frente a la puerta, escuchó el ritmo constante de su respiración y sintió que el familiar resentimiento crecía en su interior. Allí estaban las personas que, desde que tenía memoria, lo habían hecho sentir pequeño, débil e inadecuado. En la tenue luz que se filtraba por la ventana, pudo ver el rostro de su padre, tranquilo mientras dormía, tan distinto de la expresión severa e implacable que Ethan había legado a temer. Su madre yacía a su lado, con los rasgos suavizados por la quietud de la noche, la mano apoyada en el borde de la manta como en un gesto de consuelo. Por un breve instante, sintió una punzada de duda, una vacilación fugaz que le susurraba el amor que una vez había anhelado, la familia a la que una vez había intentado complacer. Pero ese susurro fue rápidamente ahogado por la avalancha de recuerdos, las palabras cortantes, las miradas desdeñosas, las innumerables veces que había pedido aprobación solo para encontrarse con la fría indiferencia. No habían tenido piedad de él, y ahora él les devolvería esa indiferencia. Apretó con fuerza el cuchillo, calmó la respiración, y con un movimiento fluido, avanzó, llevando a cabo el acto que había consumido sus pensamientos durante tanto tiempo. El silencio que siguió era tan denso como la noche misma, una quietud pesada y opresiva que parecía sentarse sobre él como un peso. Sus padres yacían inmóviles, la habitación a su alrededor intacta, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en aquellos breves y fatídicos instantes. Ethan los miró fijamente, sin sentir satisfacción ni pesar, solo un vacío hueco que lo llenó mientras se daba la vuelta, y se dirigía a la habitación contigua. Las habitaciones de sus hermanos estaban al final del pasillo, con las puertas cerradas, oscuras y silenciosas. Se dirigió hacia la puerta de su hermano mayor, recordando las burlas, los desprecios, la forma en que su hermano se había deleitado burlándose de él, señalando cada defecto, cada rasgo que lo diferenciaba. Para su hermano, Ethan no había sido más que un blanco, alguien a quien menospreciar y empujar hacia abajo para sentirse más fuerte, más importante. De pie frente a él, Ethan sintió un extraño distanciamiento, como si se observara a sí mismo desde la distancia. El acto en sí fue rápido, final, una puntuación años de tormento. Finalmente, Ethan entró en la habitación de su hermana, su última parada en la casa que una vez había sido su hogar. Estaba acurrucada bajo las mantas, con el rostro apacible y la respiración entrecortada y superficial. Era la más joven después de él, alguien que había participado en las risas, en las burlas, pero que a veces también había mostrado un destello de bondad. Pero incluso sus momentos de dulzura habían sido fugaces, condicionales, ligados a la aprobación de sus padres y de su hermano mayor. Había participado en su alienación, se había convertido en una voz más del coro que le había hecho sentirse tan solo. Los movimientos de Ethan eran mecánicos, eficientes, cada acción se desarrollaba como él la había imaginado innumerables veces. Y entonces, una vez más, se hizo el silencio. Cuando terminó, Ethan se quedó en el pasillo, la casa en silencio, llena de una inquietante quietud que parecía no tener fin. Los rostros que le habían perseguido durante años, las voces que habían resonado en su mente, ahora estaban en silencio. Sentía una extraña ligereza, una libertad que nunca antes había tenido, pero también un vacío que lo carcomía, y lo llenaba de un extraño y hueco dolor. Se había quitado las cadenas que lo ataban, se había liberado de la vida que tanto dolor le había causado, pero el peso de sus actos se asentaba ahora sobre él como un sudario, un recordatorio ineludible del camino irrevocable que había elegido. Ethan regresó a su habitación, donde había guardado una pequeña bolsa con algunas pertenencias, lista para su partida. Tenía las manos entumecidas, el cuerpo se le movía en piloto automático mientras recogía lo imprescindible, los ojos vidriosos y el rostro inexpresivo. Mientras recorría la casa por última vez, observó las imágenes familiares, los muebles desgastados, las fotos enmarcadas en la pared, los pequeños detalles de una vida que ya no era la suya. Se sintió ajeno, como si flotara por encima de todo, observándose a sí mismo desde la distancia. Con una última mirada, salió por la puerta principal. El aire fresco de la noche le golpeó como una ola cuando salió al porche. El cielo estaba oscuro, el mundo a su alrededor en silencio, como si contuviera la respiración.
Se alejó de la casa, con pasos suaves, desapareciendo en la noche sin mirar atrás. Atrás quedaban los restos de una vida que había cortado, un pasado al que nunca podría volver. En su mente sabía que era libre, pero la libertad se sentía vacía, ensombrecida por el peso del silencio que había dejado atrás. Ethan se adentró en la oscuridad abandonando su hogar y su familia para aventurarse en un futuro incierto. El aire que lo rodeaba era fresco y tranquilo, las calles vacías y silenciosas, un marcado contraste con la agitación que se agitaba en su interior. Había hecho lo impensable, había cruzado una línea que nunca podría dejar de cruzarse. En su mente, había conseguido lo que anhelaba, pero a medida que se alejaba, una extraña sensación de pérdida se apoderaba de él, un débil eco de la vida que había dejado atrás. A medida que se acercaba el amanecer, la casa permanecía intacta, envuelta en una paz que contradecía la tragedia que había en su interior. El mundo a su alrededor no tardaría en despertarse, los vecinos comenzarían su día, ajenos a los acontecimientos que se habían desarrollado en la tranquilidad de la noche. Pero para Ethan, la vida que había conocido había terminado, sustituida por el camino que había elegido, un camino que le llevaría lejos de la familia que había dejado atrás, pero nunca libre de los recuerdos que le perseguirían para siempre. A la mañana siguiente, una inquietante calma se apoderó de la casa de los Mahoney. Los vecinos empezaron a notar la quietud, un extraño silencio donde debería haber signos de vida. Los Mahoney, conocidos por sus vidas estructuradas y sus estrictas rutinas, no eran de los que se quedaban dormidos. A medida que pasaba el día sin que se encendiera una sola luz ni se viera movimiento alguno, una sensación de inquietud empezó a extenderse por el vecindario. Finalmente, un vecino preocupado por la quietud llamó a la policía local, que llegó poco después para comprobar cómo se encontraba la familia. Cuando los agentes entraron en la casa de los Mahoney, se descubrió la horrible escena. El silencio dentro de la casa se explicaba ahora en los términos más oscuros. Habitación por habitación, encontraron lo que quedaba de la familia, la trágica evidencia de un acto meticulosamente ejecutado. El peso de la escena dejó atónitos incluso a los avesados agentes. Recorrieron cada una de las habitaciones con una creciente sensación de terror, incapaces de comprender cómo algo tan terrible podía haber ocurrido entre las paredes de lo que parecía una casa perfectamente normal y respetable. A media mañana, la residencia de los Mahoney se había convertido en el escenario de un crimen, con la propiedad acordonada con cinta amarilla, y coches de policía y vehículos de emergencia alineados en la calle. Los vecinos se reunieron en grupos conmocionados, hablando en voz baja, tratando de dar sentido a la impensable tragedia que se había desencadenado entre ellos. Los Mahoney eran muy conocidos en la comunidad, considerados personas estrictas pero honradas que educaban a sus hijos con valores firmes. Nadie podía imaginar que tras el cuidado exterior de su hogar se ocultaba tal horror. Cuando los investigadores empezaron a trabajar, los detalles de la escena del crimen ofrecieron una imagen escalofriante. La naturaleza meticulosa del crimen sugería que no se trataba de un acto de violencia aleatorio, ni de la intrusión de un extraño. Al examinar la escena, los agentes observaron que faltaba un miembro de la familia Ethan, el hijo menor de los Mahoney. Los primeros informes especulaban con la posibilidad de que se lo hubieran llevado o de que hubiera escapado a la tragedia. Pero a medida que se profundizaba en la investigación, las peores sospechas tomaron forma y Ethan se convirtió en el principal sospechoso. Para la comunidad era casi imposible comprender cómo un niño de apenas 10 años podía ser responsable de un acto tan horrible. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre el tranquilo vecindario y convirtieron la casa de los Mahoney en noticia nacional. Los medios de comunicación se fijaron en la trágica y perturbadora historia, buscando respuestas y reconstruyendo el pasado de la familia, pintando un cuadro de un problemático que quizás se había sentido presionado demasiado. Los periodistas desenterraron historias de la escuela de Ethan, hablando con compañeros y profesores que lo describieron como un chico callado y retraído que nunca encajaba. Encontraron historias de acoso, fragmentos de interacciones que, en retrospectiva, adquirían un significado sombrío. Profesores, compañeros de clase e incluso vecinos especularon, y sus recuerdos fragmentados dieron lugar a un relato que alimentó interminables titulares y especulaciones. Dentro de la comunidad, la conmoción de la tragedia dio paso a la reflexión, y para algunos, a la culpa. Los vecinos que antes consideraban tímido el comportamiento tranquilo de Ethan ahora se preguntaban si habían pasado por alto los signos de su dolor. Los que habían sido testigos de su alienación,
que le habían visto deambular solo durante el recreo o sentado solo en el autobús escolar, se preguntaban ahora si habían hecho la vista gorda ante el aislamiento que podría haberle llevado hasta ese punto. Compañeros de clase y profesores también hablaban, en retrospectiva, de las pequeñas señales que habían pasado por alto: la tranquilidad, la tristeza persistente en sus ojos. Por un momento, la ciudad se enfrentó a la incómoda realidad de que quizás habían contribuido a crear las condiciones que habían conducido a esta tragedia. Mientras tanto, la búsqueda de Ethan se extendió más allá de las fronteras de la ciudad. Las fuerzas de seguridad de todo el estado emitieron alertas, su fotografía circuló ampliamente a medida que se intensificaba la persecución. Los agentes interrogaron a todas las personas que pudieran haber estado en contacto con él, volvieron sobre sus pasos con la esperanza de encontrar algún rastro de su paradero. Su joven rostro aparecía en los informativos, en marcado contraste con la terrible historia que contaban. Las reacciones del público estaban divididas: algunos espectadores lo veían como una figura trágica, un niño que se había quebrado bajo el peso de su propio dolor, mientras que otros lo veían con miedo y rabia, horrorizados de que alguien tan joven pudiera cometer un brutal. Pero Ethan, conocedor de la zona y cuidadoso en su vida, ya había conseguido escabullirse lejos de la comunidad que ahora se tambaleaba por sus actos. Solo y escondido, se movía entre lugares apartados que había trazado de antemano, mezclándose en el fondo mientras se distanciaba de la vida que había dejado atrás. No sintió alivio ni arrepentimiento, solo un entumecimiento que se instaló en lo más profundo de su ser, aislándole de la enormidad de lo que había hecho. Solo llevaba una pequeña bolsa con lo esencial, unas pocas pertenencias que había pensado llevarse, aunque incluso estas le parecían ahora restos de una vida que apenas recordaba. Mientras viajaba, una extraña calma se apoderó de él, una tranquila aceptación del camino que había elegido. Los temores que antes le atormentaban parecían desvanecerse, sustituidos por una sensación de desapego del mundo que le rodeaba. En los momentos de calma sintió el peso de su soledad presionándole, pero era un tipo de soledad diferente, un silencio que no se veía interrumpido por burlas, juicios o miradas despectivas. Por primera vez, estaba realmente solo, libre de las personas que antes definían cada momento de su vida. Sin embargo, la libertad que había imaginado no le proporcionaba ninguna sensación de paz, solo un interminable vacío. De vuelta en la ciudad, la tragedia de la familia Mahoney dejó una cicatriz permanente en la comunidad. La casa vacía se convirtió en un inquietante recordatorio de los hechos, un lugar donde los vecinos apartaban la mirada al pasar, reacios a enfrentarse a la realidad de lo ocurrido. Con el tiempo, la gente del pueblo se sumió en un silencio incómodo, sus conversaciones estaban marcadas por palabras cautelosas, preguntas tácitas sobre las fuerzas más oscuras que podrían haber estado en juego. Algunos decidieron recordar a los Mahoney como víctimas, mártires de los ideales de la ciudad, mientras que otros consideraron la tragedia como una sombría lección, un recordatorio de lo que ocurre cuando no se abordan el dolor y el aislamiento. La historia de la familia Mahoney fue desapareciendo poco a poco de la atención nacional a medida que surgían nuevas historias que ocupaban su lugar, pero para las personas más cercanas a ella, el recuerdo perduraba, un eco oscuro que nunca podría borrarse. Los compañeros de clase de Ethan, sus profesores, sus vecinos, todos llevaban consigo una parte de la historia, una carga de recuerdos y preguntas que nunca resolverían del todo. Algunos se aferraban a la creencia de que había sido un monstruo oculto a plena vista, mientras que otros se debatían con la posibilidad de que le hubieran fallado quienes deberían haberle protegido. En cuanto a Ethan, seguía a la deriva, una figura sin nombre que se movía por el mundo, atormentado por el silencio que él mismo había creado. Permanecía oculto, mimetizado con el fondo, evitando el contacto visual, escurriéndose entre las sombras. La vida que había dejado atrás era un recuerdo, lejano pero ineludible, una carga que llevaba consigo mientras caminaba cada vez más lejos. La libertad que había buscado se había convertido en un logro vacío, un viaje que no le llevaba a ninguna parte, dejándole atado para siempre a la oscuridad que había desatado. La casa de los Mahoney permaneció vacía y sus paredes fueron testigos mudos de los acontecimientos que se habían desarrollado en su interior. Con el tiempo, el pueblo siguió adelante, pero la tragedia ha dejado su huella, una sombra permanente que se posó sobre las tranquilas calles y las cuidadas fachadas. Aunque pasarían los años, el recuerdo de aquella noche perduraría, un recordatorio del dolor que puede crecer sin ser visto, de la soledad que puede enconarse tras puertas cerradas, y de las impensables consecuencias que pueden surgir cuando se deja que un corazón se rompa en silencio.